Hola Kai. Y hola a todos y todas que podáis ver este vídeo en un futuro. Queremos hacer esta pequeña charla introductoria sobre constelaciones familiares para, bueno, explicar un poquito cómo funcionan, qué es lo que no son las constelaciones, qué es lo que son, qué podemos trabajar, ¿no? Porque, bueno, es para ir contestando dudas que nos vamos encontrando, ¿no? Mientras vamos haciendo este trabajo y cuando la gente nos pregunta, ¿qué son las constelaciones familiares? ¿No? Sí, exactamente. Que no son difíciles, pero no son fáciles de explicar tampoco a veces. Claro, también, tampoco es fácil entenderlo, ¿no? Exacto. Hay que vivirlo, así que os Hay que animamos vivirlo. a vivirlo. Sí, que vamos a explicar algo, pero la mejor es tener la experiencia. Y eso estamos aquí, ¿no? Presentarnos, presentar algo de las constelaciones familiares, luego ofrecer eventos, ofrecer ocasiones para ofrecer la experiencia porque cuando se experimenta se puede entender mejor. Exacto. Así que bueno, para empezar nos podemos presentar. ¿Sí? ¿Sí? Voy a empezar yo. Mi nombre es Kai. Mi proyecto es Kai Terapias. Soy nacido en Barcelona. Ahora vivo en Turquía, en Bursa. De ahí me he conocido con Serpil. Y bueno, yo soy constelador. Aparte también, bueno, trabajo como osteópata. Tengo mis otras facetas de diseñador de permacultura, etcétera. Pero bueno, básicamente aquí lo que vamos a ir a hablar es de las constelaciones familiares. Llevo con este proyecto desde hace como unos 7 años. Mm, Bueno, voy haciendo sobre todo sesiones online después de la pandemia y demás, pero bueno, también sesiones en vivo, grupos, etcétera. Y sí, explícanos sí. tú. Y gracias, Kai. Yo soy Serpil, soy turca. Yo nací en el sur de Turquía, en la zona mediterránea, y hablo español porque soy traductora también. Yo pasé unos años en España y conocí a Kai en Turquía. Él es eh, catalán, que vive en Turquía, y yo soy turca, que hablo español, ¿no? Por eso nos, nos ha interesado este tema de compartir experiencias. Y soy consteladora también. Ofrezco constelaciones familiares, organizacionales. También organizo algunos eventos. Vivo en Estambul y ofrezco sesiones individuales y grupales online y también en persona. Y hoy nuestra motivación de esta charla es dar la oportunidad a las personas de habla hispana realizar constelaciones familiares en su lengua materna o paterna, porque en Turquía muchas veces este método se ofrece en turco, ¿no? Y a veces en inglés, pero en español no hay mucha gente que lo hace. Por eso nos gustaría ofrecer esta oportunidad y también crear una comunidad de poder realizar diferentes sesiones con ejercicios sistémicos. Exacto. Así que vamos a empezar con esta charla y, inshallah, como dicen aquí, Sí. vamos a poder seguir creando diferentes grupos. Pues acá empezamos. Um, ¿Qué no son las constelaciones? Porque hay mucha gente que dice varias cosas, ¿no? Sobre las constelaciones. Que empezamos explicando qué no son. Vale. Vale, las constelaciones lo que no son son como representaciones teatrales. No son espacios en los que vamos a imaginarnos cosas o vamos a intentar crear papeles o cosas así, sino al contrario, sino es más como sentir qué es lo que está pasando y representarlo. ¿No? Pero no como la historia que explica el cliente, entonces yo me hago mi propia película y entonces cuando hago la constelación tengo que ser como o cosas así, ¿no? Entonces
no son representaciones, no son manipulaciones, no intentamos como manipular la situación para que todo sea bonito y feliz. Y bueno, básicamente esas son sobre todo las dudas que tiene la gente, ¿no? Como que al principio suena extraño, ¿no? Qué es lo que uno tiene que hacer en una constelación y en verdad al final no es que tengas que hacer nada, sino es sentir qué es lo que está pasando allí y poderlo experimentar y de ahí, bueno, van saliendo muchas soluciones, muchas nuevas perspectivas. Si quieres, Serpil, puedes explicar qué son en realidad las cosas. Claro, claro. Y también, antes de pasar qué son, me gustaría añadir que no, no es algo para cortar lazos con los antepasados, porque también eso es algo que se malentiende, ¿no? Y también quiero decir que español no es mi idioma materno, por eso si tengo algunos errores gramaticales, pido perdón antes de empezar. Y, y también constelaciones no es juzgar ni culpar a nadie, ¿no? Especialmente a nuestros padres y también nuestros antepasados. ¿Y, ¿y qué son? ¿Qué son las constelaciones? La constelación es una herramienta en realidad, una herramienta para ayudarnos a conocer las dinámicas dentro de un sistema, porque nacimos en un sistema familiar que se consiste en los hermanos, padres, los padres de nuestros padres, sus hermanos, y en un sistema hay elementos, ¿no? Y en cada elemento, entre cada elemento de un sistema hay una relación. Constelación es un método que nos ayuda a ver las dinámicas entre los elementos de un sistema. Si trabajamos con el sistema familiar, vemos las dinámicas inconscientes de las relaciones que tenemos en el sistema familiar. Y que no está en nuestra conciencia, se puede convertir en nuestro destino. Y este método, constelación, nos ayuda a ver lo que es inconsciente, salir a la conciencia, ¿no? Vemos por qué hacemos lo que hacemos, porque a veces tenemos algunos patrones en la vida que se repiten en nuestra vida o en la vida de alguien, ¿no? Entonces, se puede ayudarnos a ver la razón de esta repetición. A veces se repite un destino, a veces se repite un patrón de una relación. Y eso nos hace estar consciente y podemos tomar la responsabilidad en este asunto, en este tema que trabajamos. Y hablando de responsabilidad, me gustaría preguntarte, Kai, ¿qué opinas de responsabilidad? ¿Qué quiere decir la responsabilidad en las constelaciones? Sí, de hecho, la responsabilidad es una palabra como muy profunda, ¿no? Sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? Tenemos que ser responsables, responsabilizarse, etcétera. Entonces, bueno, dentro de las constelaciones y cuando trabajamos con las constelaciones, ¿no? Cuando se trabaja terapéuticamente, es importante reconocer esa parte de responsabilidad que cada uno tiene, ¿no? Porque a veces, como decíamos, ¿no? ¿Qué son y qué no son las constelaciones? Muchas veces como, no, coge tú la responsabilidad, ¿no? Al terapeuta y solucioname el problema, ¿no? Y entonces, en realidad, no es tanto como qué responsabilidad necesito tomar yo en mi vida, ¿no? Al ver ese trabajo que está ocurriendo en la constelación, qué responsabilidad necesito tomar consciente de cómo cambiar esas dinámicas, ¿no? Y muchas veces, bueno, muchas veces lo hablamos, ¿no? En lo que ocurre en las constelaciones, a veces sí que hay cosas como muy conscientes que uno puede hacer y transformar, pero muchas veces en la misma dinámica que se trabaja de la constelación, de por sí ya se transforma y a veces no tenemos ni que hacer nada, ¿no? Entonces,
Bueno, un ejercicio que trabajo mucho con los clientes es este ejercicio de la responsabilidad, ¿no? De cómo entender de otra manera o cómo vivir las responsabilidades de otro lugar, ¿no? Porque de alguna manera también lo que hablábamos, las constelaciones te ayudan a ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Todos estos traumas o todas estas heridas o incluso cosas, como decías, que vienen de nuestros antepasados. A veces tenemos la película grabada ahí y vamos en automático a repetir los patrones, a repetir las creencias, a repetir, ¿no? Una manera de vivir y de ver la vida. Y en verdad a veces, pues bueno, necesitamos como poner ese espacio, como en las constelaciones ocurre también, tener representantes, ya sean personas, objetos, papeles, lo que sea, y poder observar eso desde otro lugar. Y con la responsabilidad también funciona así, ¿no? Entonces, aparte de verlo desde otro lugar, también necesitamos vernos desde otro lugar, ¿no? Y como decía, a veces vamos con el patrón este automático, no nos preguntamos qué significa la responsabilidad, por ejemplo. Entonces, yo voy viviendo la responsabilidad cada día de mi vida, pero no me paro a preguntar qué significa esa responsabilidad ni cómo me afecta, ¿no? Entonces, si nos imaginamos cuántos momentos de responsabilidad yo estoy viviendo durante el día, pues bueno, desde que me levanto tengo una responsabilidad conmigo mismo, tengo que alimentarme, tengo que asearme o con los hijos, ¿no? Y los tengo que llevar al colegio, conmigo mismo otra vez para ir al trabajo, y así pues bueno, con los amigos, con la familia, con lo social, con lo que sea, ¿no? Y estar constantemente viviendo la responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, un ejercicio que os invito a todos de poder hacer es primero preguntarme cuál es mi definición de responsabilidad. La primera que aparece, ¿no? No la más elaborada, no, bueno, voy a dar una bonita palabra sobre la responsabilidad o lo que debería ser, o no, es lo primero que te viene es responsabilidad, ¿no? ¿Qué idea me viene? ¿Qué definición? ¿No? Y una vez tengo esa definición, sentir qué pasa en el cuerpo cuando esa definición aparece en mí, ¿no? Y sentir qué pasa en las piernas, qué pasa en el vientre, en el pecho, ¿no? En la cabeza, ¿no? Y qué movimiento surge ante la responsabilidad. Y una vez puedo observar esa sensación, también es importante como ver qué cualidades tiene, porque muchas veces puede ser un movimiento expansivo o puede ser un movimiento retractivo, puede ser un peso, puede ser estar nublado, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo esa definición, siento cómo me afecta esa definición en el cuerpo. Y cuando tengo esa sensación en el cuerpo, conectarla con una emoción, ¿no? ¿Qué emoción me aporta esa sensación? ¿No? Entonces, cuando hacemos este ejercicio y juntamos las tres partes, ¿no? La definición mental, la sensación corporal y la emoción que aparece cuando yo tengo esa sensación, ahí es cuando realmente estoy teniendo una definición completa de cómo estoy viviendo yo la responsabilidad. Por poner un ejemplo, muchas personas es responsabilidad, ¿no? Vale, pues tengo que hacer no sé qué, ¿no? El tengo que, el debería de, ¿no? Muchas veces conlleva un peso, ¿no? Muchas veces la gente lo siente como, hay un peso en el pecho, en los hombros, ¿no? Tengo que hacer esto, debería hacer esto, y muchas veces por el otro, ¿no? Entonces, claro, aquí ya, ¿qué está pasando? Pues que la responsabilidad me crea un peso, es algo que es difícil, además le estoy dando mi poder personal a otra persona, ¿no? Esa responsabilidad que a mí me pertocaría se la doy a la otra persona o lo hago por la otra persona, ¿no? Y además aporta pues esa emoción, pues a veces una emoción de rabia o de frustración, ¿no? Es como, oh, otra vez tengo esta responsabilidad o no tengo ganas de hacer esto, ¿no? O me da miedo incluso hacer esto que es mi responsabilidad. Entonces, muchas veces, yo esto me lo encuentro con muchos clientes, ¿no? Que el momento de la responsabilidad es como se derrumban, ¿no? Se desploman, es como, ¡ah, Dios mío!, ¿no? Y entonces, como decía antes,
durante el día tenemos, yo qué sé, 50, 100 momentos de que estoy viviendo la responsabilidad y todos son de peso, de que me cuesta, de pierdo poder, pues es difícil llevar el día a día, ¿no? Entonces es normal, ¿no? Como muchas personas viven, que viven estresadas, viven cansadas, viven que no se sienten liberadas, ¿no? Entonces parte de este ejercicio sería esto, ¿no? ¿Qué definición tienes? ¿Qué sensación aparece? ¿Qué emoción aporta? Y una vez tienes esto, lo interesante sería utilizar otro tipo de definición, ¿sí?, sobre responsabilidad, ¿no? Tenemos la típica definición de responsabilidad, pero si observamos la palabra responsabilidad, ¿no?, tiene como dos partes. Responsabilidad es la habilidad de responder, ¿no? Y aquí os invito a todos y todas a sentir qué pasa en el cuerpo, cuál es la diferencia entre la primera definición que yo tengo sobre responsabilidad a esta nueva definición, que sería, ahora tengo tengo la habilidad de responder en esta situación, ¿no? Y sentir qué pasa en el cuerpo, cómo se mueve, ¿no? Para mí, al menos, es siempre como, ok, vale, tengo la habilidad de responder, ¿no? Entonces me da siempre me puedo liberar, me puedo relajar, ¿no? Me abre otro espacio. Y en realidad tenemos habilidades para responder constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso de tener habilidades? A veces simplemente decir no, poner límites, a veces es decir no sé, a veces es decir pues necesito tiempo, o a veces es simplemente pues pararse, ¿no? Y hacer un movimiento consciente interno, ¿no? De, vale, ¿cuál es la habilidad? Bueno, pues podría hacer esto ahora, luego esto. O incluso hay momentos que es como, bueno, pues no tengo esta habilidad, la necesito, voy a intentar aprenderla de como sea, ¿no? Pues estudiándola o yendo a terapia o ¿no?, como sea, ¿no? Al menos, vale, ¿qué habilidades tengo de comunicación? ¿Qué habilidades puedo tener a nivel emocional? ¿Qué habilidades puedo tener en el trabajo, ¿no? Entonces, como un ejercicio creo que muy interesante para todo el mundo es esto, ¿no? Preguntarse, ¿qué es la responsabilidad para mí? ¿Cómo la siento? ¿Qué emoción aparece? Y a partir de ahí, hacer lo mismo, pero pensando que tengo la habilidad de responder en cada momento, ¿no? Y ver qué es lo que ocurre. Y quiero añadir algo en este sentido. A veces tomamos la responsabilidad de otra gente. También se puede pasar, ¿no? Y muchas veces nos encontramos agotados porque no estamos conscientes que tomamos la responsabilidad de otras personas. Y, por ejemplo, has dicho muy bien, esa habilidad de responder. A veces intentamos responder a las preguntas de otras personas y tenemos la habilidad de responder a nuestras propias preguntas, que está dentro de nuestro manejo de poder, pero no es posible, en realidad, para nosotros responder a las preguntas de otras personas, que en esto creo que entramos en la familia, ¿no? Por ejemplo, hay algo que la madre tiene que solucionar o el padre que tiene que solucionar, pero el niño quiere tomar la responsabilidad para los padres. Y ahí interviene un error como sobrepasa una ley sistémico, ¿no? El orden. Y eso crea un problema en la vida de esa persona. Exacto, sí, la responsabilidad, como tú bien dices, y esto ocurre mucho en las constelaciones, ¿no? Siempre tendemos a tomar, ¿no? O nos quedamos atascados, ¿no? O se crea un trauma cuando queremos tomar la responsabilidad de otra persona, ¿no? Como tú bien dices, puede ser, sobre todo pasa con los padres, ¿no? De quiero que mi madre o mi padre sean felices o que tengan una relación buena y bonita, ¿no? Y siempre es con esa infantil idea, ¿no?, de que podemos solucionar, ¿no? Podemos tomar la responsabilidad de sus problemas, ¿no? Y eso en las constelaciones creo que es muy evidente, aparece mucho, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué es lo que me pertoca a mí? ¿Qué es lo que le pertoca a la otra persona? ¿No? Y
y hacer esta frase, ¿no? De te doy a ti lo que te pertoca, tu responsabilidad, y yo tomo la mía, ¿no? Y eso, como tú bien dices, puede ocurrir con la familia, pero también pues con relaciones de pareja, ¿no? O relaciones de amistades o de trabajo, ¿no? Que muchas veces creamos como esa lucha interna, ¿no? De ay, ¿quién tiene la culpa? ¿No? Al final son relaciones y las dos personas tenemos una parte de responsabilidad, ¿no? Y entonces es importante tomar mi propia responsabilidad, darle la responsabilidad que le pertoca a la otra persona y a partir de ahí pues generar nuevas relaciones si es necesario. Exacto. Y hablando de las parejas, yo sé que es un tema que se puede trabajar con constelaciones familiares. ¿Qué son otros temas, Kai, que podemos trabajar con las constelaciones? Pues bueno, obviamente la familia, ¿no? Constelaciones familiares y de alguna manera, ¿no? Cuando explico sobre las constelaciones familiares, qué significa las constelaciones familiares, me hizo mucha gracia un amigo que me lo preguntó, no, lo estábamos hablando y en vez de preguntarme qué son las constelaciones, me preguntó qué es la familia, ¿no? Entonces, bueno, claro, detrás de la familia hay muchos temas, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, no solo la familia, relaciones de pareja, el dinero, ¿no? Cosas como temáticas más abstractas, ¿no? El dinero, la abundancia, también el dolor o algún tipo de enfermedad, también podría ser, bueno, todo lo que sean relaciones humanas con otros humanos o relaciones humanas dentro de lo que son nuestras definiciones, ¿no? Yo creo que son temas que, bueno, constantemente están saliendo en las constelaciones. Exacto. Y quizás explicamos un poco cómo funcionan las constelaciones también. Ujú. Ujú. Sí. Bueno, lo que necesitamos para empezar, para hacer una constelación, es una intención. Que un cliente o una cliente viene con una intención o con un asunto que quiere trabajar, que quiere ver más, ¿no? Que quiere ver por qué es así. Y se puede hacer en grupo o individual. Em, tenemos, si hacemos en un grupo, tenemos representantes y un facilitador. En este caso, por ejemplo, Kai o yo, puede ser el facilitador o la facilitadora. El facilitador facilita el entendimiento de la persona que está trabajando. En realidad, quien trabaja es el cliente, ¿no? El facilitador facilita este proceso porque el facilitador sabe cómo funciona un sistema y puede traducir las dinámicas, los movimientos en la constelación en palabras y puede hacer unas intervenciones para traer otra vez el orden al sistema. Bueno, el cliente elige unos representantes, puede a veces una persona para representar a él, o otra persona para representar a la madre o el padre, no sabemos, eso depende del asunto, ¿no? Y luego el facilitador o la facilitadora contiene y facilita el proceso en un espacio seguro y un espacio que también tenga amor, amor y compasión al sistema. No tener juicio es muy importante, porque si tenemos algún juicio, eso no funciona. Por eso el facilitador tiene que tener espacio en su corazón para el sistema de la persona, para sus padres, ¿no? A veces hay algunas personas en la familia que tienen unos destinos fuertes que no son fáciles. También tenemos que tener espacio para, para estas personas. Y más o menos funciona así en realidad. Se puede hacer en persona, presencial o online. Podemos, si tenéis interés, podéis contactarnos y podemos ofrecer una oportunidad para ofreceros la experiencia.
No, ¿te gustaría añadir algo, Kai? Sí, bueno, un poquito añadiendo a lo que comentabas, ¿no? Como a veces sí, explicar lo que ocurre, ¿no? La experiencia en sí en la constelación a veces es como un poco complicado porque, bueno, es Sí. eso. Vamos de lo simple a lo más profundo, ¿no? Y entonces en todo ese espectro, ¿no? Ocurren muchas cosas que a veces, pues bueno, no entran dentro de lo común, ¿no? De lo experienciado antes, ¿no? Pero bueno, como tú muy bien apuntas, ¿no? En realidad, nosotros como facilitadores simplemente creamos el espacio junto con las personas que están representando o en el momento si es individual también, ¿no? Entre el cliente y nosotros, pues se crea ese espacio de compasión sobre todo, ¿no? De no juicio, no es una cuestión de, mira lo mal que lo estás haciendo, mira cómo, ¿no? Sino bueno, vamos a observar qué es lo que está pasando desde otro lugar que no sea tan mental, ¿no? Porque sobre todo vivimos hoy en día en un aborigen mental, ¿no? De intentar entender todo y ponerle etiquetas a todo. Y esto para mí es una de las cosas más bonitas dentro del trabajo de constelaciones, que es como, bueno, vamos a abrir un espacio de compasión, de amor, de observar qué es lo que está pasando, de reconocer, de honrar, ¿no? de integrar, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra integrar porque a veces nos quedamos en aceptar, ¿no? Y para mí aceptar es como, aún le falta algo, ¿no? En aceptar estoy diciendo, hay algo que no me gusta, pero bueno, lo acepto porque eres mi pareja, lo acepto porque eres mi familia, ¿no? Y a mí me gusta el integrar, ¿no? Hacer ese ejercicio de integración dentro de una constelación, porque en realidad lo que estamos haciendo es ser parte de eso, porque en verdad somos parte de eso, ya sea algo que ha ocurrido en la familia, con la pareja, en el trabajo, somos parte. Entonces, si yo me separo y no, yo soy el que tiene la razón, tú no sé qué, ahí ya estamos juzgando, estamos, ¿no? Separándonos, ¿no? Y en verdad, vamos a juntarnos, vamos a integrarlo, vamos a verlo desde esa compasión y a partir de ahí encontrar una solución, ¿no? Y también un poquito como lo que apuntabas, es eso, son trabajos que se pueden hacer de forma grupal con representantes, se puede hacer en persona, se puede hacer también online, algo que a mí también me sorprendió, todo hay que decirlo, ¿no? Cuando ocurrió todo esto de la pandemia. Y claro, no nos podíamos ver con otras personas. Bueno, empecé con el trabajo más online y en verdad, pues bueno, son ejercicios que funcionan, ¿no? Y bueno, cuando lo hacemos así, pues puede ser con objetos, puede ser con papeles, ¿no? Además es muy interesante porque la persona en su lugar se puede mover, puede ir a los diferentes espacios, ya sea los representantes de la familia, los representantes de la pareja, ¿no? Y ahí también experimentar desde ese lugar cómo esa persona está viviendo esa relación, ¿no? Entonces, hay muchas maneras, existen muchas maneras, gracias también a la tecnología, para poderlo trabajar no solo presencial. Exacto. Y también podemos dar algunos ejemplos, ¿no? De los casos que hemos estado trabajando con los clientes. Por ejemplo, yo me acuerdo un caso de una señora que tenía un problema con su marido, ¿no? Se enfadaba mucho con marido. Y luego, después de la constelación, hemos podido ver que es el enfado de la abuela, en realidad. De la abuela hacia el abuelo. Y la abuela era la persona que crió a ella. Entonces, ella lleva el mismo enfado con la abuela, ¿no? Eso pasa por la pertenencia, en realidad, por el amor que tenemos a nuestra familia. Sin darnos cuenta, sentimos lo mismo. Y ahora mismo el marido presente de la mujer no tiene culpa en realidad.
Y la mujer tampoco lo entiende, ¿no? No entiendo por qué me enfado, pero sí se entiende que es algo que tiene que ver con la abuela, en su relación con el abuelo. Quizás la abuela tenía razón de enfadarse, pero es algo que es de ella, ¿no? Entonces, si lo vemos, podemos dejar eso a ella y podemos liberarnos en ese sentido, pero no es para quitar, es solamente ver lo que estamos haciendo por el amor ciego. Se habla aquí del concepto amor ciego y luego transformar este amor a un amor consciente. Podemos seguir amando, queriendo a nuestra abuela de otra forma, ¿no? Sí. Y como tú bien dices, es la lealtad, ¿no? Tenemos ese principio casi básico de lealtad, ¿no? De lealtad a la familia, lealtad al padre, a la madre, ¿no? Y por ese tipo de lealtades se puede ver en las constelaciones. Vale. ¿No? Ya está. Sí, digo que se puede ver en las constelaciones esas lealtades, ¿no? De cómo seguir siendo como mi padre, ¿no? Cuando en realidad hay muchas cosas que me gustaría transformar, que quiero hacer diferentes en mi vida, pero por lealtad a mi padre, pues no me dejo seguir una vocación, por ejemplo, o actúo de la misma manera con las parejas que como mi padre estaba actuando con ellas, ¿no? Entonces, como tú bien dices, hoy no tenemos tiempo para hablar de los tres principios de química o los tres principios de constelaciones familiares. Lo haremos, pero bueno, simplemente para decirlos, ¿no? El principio de pertenencia, el principio de orden y el principio de dar y recibir. Y es ahí en esos tres principios en los que como facilitadores pues, nos vamos a basar para ver cómo esas relaciones entre que yo tengo con la familia, con la pareja, con el trabajo, están afectando. Exacto, quizás otro día hacemos otro video hablando de los principios. Exactamente. Sí. Y a mí me gustaría también hablar de maneras de este método, cómo nos puede servir, ¿no? Podemos ser un cliente o una persona que trabaja en su tema y en este caso tenemos una sesión, ¿no? O podemos también ser un representante en la constelación de otra persona. Es también otra forma de trabajar con nosotros mismos, porque no es casualidad para nosotros representar a alguna persona en concreto. Y en cada constelación que tenemos una parte de representación, tiene que ver algo sobre nosotros. O podemos solamente observar una constelación. Observando también, quizás nos toca algo en el cuento de la persona, en la constelación. Lo importante es que encontramos algo para nosotros en ese trabajo. Algo nos toca. A veces no entendemos nada, pero tenemos una lágrima que está cayendo. Y sin estar consciente, algo está pasando en nuestra energía, en nuestro cuerpo. Por eso se puede también aprovechar este método de tres formas. Sí, como tú bien dices, a mí es una de las cosas que más me sorprendieron cuando empecé con todo esto, ¿no? Yo al principio iba a constelaciones como representante y, o sea, me volaba la cabeza, ¿no? Porque era como, si sales de representante, si observas o incluso haces tú como cliente la constelación, incluso ahora para nosotros como facilitadores, ¿no? En todas las constelaciones aprendes, observas, ves cosas nuevas, ¿no? Y a mí me sorprende y me maravilla y me encanta y por eso trabajo con las constelaciones, porque en realidad es eso. Estés en la posición en la que estés, al final hay algo que resuena, ¿no? Y ese para mí es el punto, ¿no? Se crea, ¿no? Como lo que se llama el campo, ¿no? El campo mórfico, ¿no? Del espacio, ¿no? Y hay ahí como
una sensación, hay una resonancia entre lo que está ocurriendo o con uno de los representantes o cuando sales como representante, ¿no? Y a mí me causaba mucho, sobre todo al principio, mucho, me sorprendía mucho, ¿no? El estar en el papel de un padre y yo sin ser padre, de pronto esas energías, eso que conlleva el ser padre, ¿no? Era como, ahora entiendo un poquito más, ¿no? O la masculinidad, o el dinero, ¿no? Y ser el dinero, y era como, wow. Totalmente me cambiaba esas definiciones que yo tenía, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes con la responsabilidad, ¿no? Cosas que son a veces un poco abstractas para nosotros y que igual no nos hemos preguntado. Cuando tenemos la oportunidad de representarlo o verlo en una constelación, es como, vale, espera, que es que aquí hay algo más, ¿no? Y este algo más, ¿no? O estos momentos, ajá, ¿no? De, ahora entiendo, ¿no? Esto para mí son como las pequeñas enseñanzas que siempre uno puede llevar en una constelación. Sí, yo creo que esos momentos, son momentos de la sanación. La sanación viene a través de esos momentos. Y sí, y además son momentos que es un poquito como lo que hacíamos con el ejercicio de la responsabilidad, ¿no? Es como que no es solo un concepto mental, sino que es algo que siente, ¿no? Que de pronto es como que te abres, ¿no? Como integras algo dentro de lo que está ocurriendo que antes estabas en lucha, ¿no? Y esto es algo que se observa mucho en las terapias, ¿no? Como, bueno, uno mismo lo puede observar en su vida, cómo estamos constantemente luchando contra cosas y de pronto eso que se llama sanación en realidad pasa algo internamente, mentalmente, sensitivamente en el cuerpo, emocionalmente, que dejo de pelearme, ¿no? Como que lo integro, lo entiendo y puedo avanzar en la vida, que al final es lo que queremos todos, ¿no? Poder avanzar en la vida y dejar de ir con el lastre y los pesos ancestrales de la familia, de los padres, de parejas pasadas, de otros trabajos, de otras relaciones y demás, ¿no? Es como, vamos a traspasar esto y vamos a seguir caminando. Exacto. Y también me gusta mucho tu definición de aprendizaje, Kai. ¿Nos puedes compartirlo también? Aprendizaje en general de la vida. En general de la vida, como tomándole conciencia e integración. Sí, bueno, es un poquito lo que explicaba, ¿no? O sea, en realidad cuando aprendemos es que estamos como cambiando esa definición interna que teníamos. Y de nuevo, cuando hablo de definición no es solo algo mental, es también una memoria residual que puedo tener en el cuerpo, ¿no? El aprender es dar un pasito más allá, ¿no? De quedarme solo en lo que yo creo que es cierto o en lo que yo creo que es justo o es verdadero, ¿no? Mi verdad, ¿no? Aprender quiere decir que puedo ser suficientemente humilde como para reconocer que igual no lo sé todo, que igual puedo aprender, ¿no? Y esto es un aprendizaje, yo creo, de general para todos, ¿no? El abrirse a aprender, abrirse a revisar, abrirse a observar desde nuevos lugares para poder integrar y tomar nuevos pasos y nuevos patrones, nuevas creencias, ¿no? Cosas nuevas, ¿no? Lo viejo ya lo dejamos. Exacto. Y también el cambio de la percepción nos ayuda en este proceso. Exacto. Y la constelación no cambia el pasado, solamente cambiamos nuestra percepción hacia el pasado. Y eso cambia muchísimo, me parece. Sí, porque claro, si vemos algo, tenemos lo que decíamos, ¿no? Esa memoria, ¿no? De, es algo malo y sigo juzgando el pasado, sigo juzgando a las personas, ¿no? Es que mi abuelo, es que mi madre, es que, ¿no? Sí, ahí nos quedamos enganchados, ¿no? No aprendemos algo nuevo, vamos a repetir, ¿no? Y muchas veces en las sesiones nos podemos encontrar esto, ¿no? Es que no sé por qué repito siempre me pasa lo mismo, siempre escojo el mismo tipo de hombre o el mismo tipo de mujer, siempre me pasa esto mismo con mi familia, ¿no? Y entonces, como bueno,
la constelación te da esta oportunidad de abrir un espacio donde puedes ver cuál es la dinámica, ¿no? Porque en realidad lo que estamos viendo son las dinámicas ocultas que están en las relaciones, y cuando soy capaz de observar esa dinámica oculta y transformarla, hacerla desde otro lugar, admitir según qué emociones, admitir según qué errores, admitir cosas que, bueno, igual no son tan bonitas, ¿no? O las de gestionar, pero si das ese paso, si damos ese paso, entonces lo que llamamos sanación o transformación ocurre. Sí, y el proceso no se acaba en la sesión, el proceso se inicia en la sesión. Y a veces hay resultados directos y a veces se necesita más tiempo, según el movimiento del alma. Y muchas veces es un proceso lento, ¿no? Pero a veces también puede resultar muy rápido, pero no tenemos una expectativa, no ponemos una expectativa en este trabajo. Sí, sí, como tú bien dices, es importante aclarar eso desde el principio, ¿no? Porque a veces vamos con expectativas de que vamos a hacer una sesión y ya está, ¿no? Y a veces son procesos, ¿no? Y es verdad que a veces, pues bueno, yo ya llevo un bagaje, un proceso interno de tiempo, ¿no? Y estoy muy preparado, ¿no? Y hago esa sesión y ¡pam! De pronto ya todo el mundo, todo lo que era mi realidad cambia, y a veces pues toma tiempo, ¿no? Toma semanas, meses, ¿no? Pero bueno, a ver, yo me he encontrado de todo, ¿no? Desde situaciones de una chica que no se hablaba con su padre desde hacía 10 años y salir de la consulta y a las 2 horas el padre llamarle después de 10 años, ¿no? Y la chica dice, oye, ¿qué ha pasado? Que dice, mi padre me acaba de llamar desde hace 10 años que no hablo con él, ¿no? A cosas que, bueno, a veces son procesos un poquito más lentos que toman su tiempo, pero, como siempre digo, la vida te pone en la situación. ¿Sí? No hace falta buscar, ay, ya lo arreglé en la constelación, voy a buscar a ver cómo lo hago en el día a día. No, no, la vida ya, tú tranquilo, que te va a poner en la situación para volver a vivir eso que has trabajado en la constelación y darte cuenta de que realmente lo puedes gestionar desde tu lugar. Exacto, y la vida siempre es paciente. Y siempre sigue hacia adelante. Exacto, exacto. Y va al futuro. Sí. Sí. Pues muchas gracias, Kai. No, muchas gracias a ti, Cecil. Para mí ha sido un placer hablando de este tema contigo. Que no sea el último. Exacto, exacto. Y también, si os interesa hablar, escuchar más de ese tema, nos podéis poner en contacto y os podemos avisar, ¿no? Cuando hacemos algún evento, alguna charla. Sí, de hecho, como decíamos al principio, ¿no? Esto sería como, bueno, la primera charla de muchas en la que, Sí. bueno, pues se puede empezar a crear grupo, comunidad, ¿no? Y si hay dudas, ¿no? Sí que nos interesa, pues que nos pongáis, bueno, pues en nuestro Instagram o en el Facebook, ¿no? Y podáis contactar con nosotros y, bueno, pues a mí me interesa sobre el dinero, o a mí me interesa sobre la pareja, la relación de pareja o la relación con la madre, ¿no? Entonces, poco a poco, pues si podemos, inshallah, una vez al mes, Inshallah. darnos y poder hablar de diferentes temáticas. Bueno, entonces nos despedimos ahora. Sí, simplemente también añadir esto, que también pueden contactar con nosotros a nivel personal si queréis hacer alguna constelación a nivel individual. Si se quiere hacer grupal, también intentaremos, ¿no? Tanto en Istambul o en Bursa, ¿no? En ciudades así más grandes, poder crear grupos. Y os invitamos también que si creéis que este tipo de vídeo o de grupo le puede interesar a otras personas, pues lo compartéis con ellas y se puede llegar a nosotros. Exacto. Y yo soy Serpil Ata y Kai.
Ha sido un placer para nosotros compartir este conocimiento con vosotros y esperamos que nos veamos otra vez. Exacto. Que os haya servido y nos vemos. Chao. Gracias.